Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Bueno, Jesús dice en Juan 20:17 que tiene un Dios y que tiene un Padre. Y Jesús jamás mintió. ¿Es verdad o mentiras de Jesús? ¿Tiene Jesús un Padre y un Dios, sí o no? Así es la pregunta. Muy interesante la pregunta. Es bueno decirle a quien tiene la inquietud que para entender ese pasaje debe de leer desde el verso 11, donde habla de que Jesús se aparece después de la resurrección y nada menos que a María, que estaba fuera llorando junto al sepulcro. Uh-huh. Y vio, dice, a dos ángeles con vestiduras blancas. O sea, pudiéramos decir que el mensaje central del pasaje es: Jesús se aparece a María. Uh-huh. Y ahí es donde se da el tema del cual la persona tiene la inquietud. Entonces, a Jesús hay que mirarlo en el contexto que habla. Jesús está hablando en el contexto de la redención. Porque recuerde que Hebreos 2:14 habla de que Jesús es nuestro hermano. Y por eso es que él dice: a vuestro Dios, a mi Dios y a vuestro Dios, ubicándose en la condición de ¿quién? De hombre, de hermano, de todos. Entonces usted, por ejemplo, dice el verso 15, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús está hablando desde el campo de que Él es el Redentor. ¿Por qué? Porque en el campo de la redención es importante que entendamos que a causa de los hijos, el Padre se hizo hijo para ser nuestro pariente cercano. Y en esa condición de pariente cercano es que Jesús está hablando, mostrando con ello que en la condición de pariente cercano tiene Padre, tiene Dios y tiene hermanos. En ese contexto es que Jesús está hablando. Uh-huh. Como yo, dentro del campo humano, puedo hablar de Dios y Padre porque yo soy hombre, no soy Dios. Jesús, en el momento que actúa como el Redentor, no se hace presente como Dios, sino como el hermano o el pariente cercano que redime. Amén. Y es ahí donde se da el contexto. Por eso es muy importante que cuando lean la Biblia, miren a Jesús en qué contexto está hablando o qué papel está desempeñando. Uh-huh. No es lo mismo mirar a Jesús en el templo, según San Lucas, que mirar a Jesús en San Juan, capítulo 1, verso 3 y 4. O mirar a Jesús, San Juan 3:16, a mirar a Jesús resucitando a Lázaro. Entonces, una cosa es ver a Jesús en la condición de hijo, otra cosa es verlo en la condición de padre, otra cosa es verlo en la condición de cordero, otra cosa es verlo en la condición de salvador o de redentor.
Jesús es multifacético y dependiendo del oficio o en el campo que él se está desenvolviendo, así se debe de entender, y eso hará que no se genere pues incertidumbres. Entonces valga la pena decirle a quien tiene la inquietud que Jesús no dice mentiras. Jesús dijo la verdad, que a causa de los hijos Él es nuestro hermano, y en esa condición hacer efectiva la redención de los humanos. Mi estimado pastor. Amén, hermano Carlitos, sí señor, interesantísimo. Bueno, hay muchas preguntas, pero quiero hacer esta que nos llega aquí por YouTube, que la repitió varias veces. Dice así, pastor. Perdón, no voy a hacer esa que no está en el orden, para después no causar inconformidades, la vamos a hacer en orden mejor. Vamos a hacer esta. Pastor, caí en fornicación con mi exnovio, después de habernos bautizados. Ya habíamos terminado la relación cuando nos bautizamos, dijo. Ambos nos arrepentimos de eso, nos pedimos perdón. Mi pregunta es, ¿estamos necesariamente obligados a casarnos? Yo en el fondo no estoy segura de casarme con él. Nadie debe de casarse por obligación. Las personas deben de casarse porque estén ¿qué? Enamorados y además estén seguros de lo que van a hacer. El hecho de que se haya tenido un pecado de ese orden, nadie debe ser presionado a casarse, y el individuo mismo no debe de autorrecriminarse diciendo tengo que casarme para corregir mi falla o mi pecado. Las personas frente a una decisión tan grande como es la del matrimonio deben de tener en cuenta lo que la misma normatividad dice: libre y espontánea voluntad. ¿Está claro? Entonces usted no debe de casarse porque cayó en fornicación. El placer se da no por amor. ¿Está claro? Placer es una cosa y amor es otra. Entonces la gente se masturba por placer, la gente se vuelve zoofílica por placer, la gente se vuelve pederasta por placer. Entonces recuerda, una cosa es el amor y otra cosa es el placer. El placer es momentáneo, el amor nunca deja de ser. Por eso cuando yo tomo la decisión de casarme, debo de estar realmente enamorado. Si no lo estoy, más allá de lo que haya pasado, hasta aquí llegó y vamos a encauzarnos bien en las cosas de Dios, y voy a esperar el momento que aparezca la persona de la cual yo de verdad me enamore y pueda formar una familia. Amén. Pastor, hay dos preguntas muy similares, y aún tres. Mi familia son inconversos. ¿Es verdad que no está bien que yo comparta con ellos o que tengo que alejarme de ellos? ¿Perjudicaría esto mi vida espiritual? Y la otra dice: pastor, Dios lo bendiga, soy creyente. Pastor, ¿está bien que uno como cristiano está reunido con la familia inconversa, compartiendo con ellos? Ellos son muy vulgares. Aconséjeme, por favor. El hecho de convertirnos al cristianismo no equivale a que se den rupturas en la familia. La familia siempre será familia. Exacto, sí. Lo que pasa es que uno sí tiene que establecer diferencias y en determinados momentos distancia. Pero mi padre puede ser un borracho y no deja de ser mi padre. Mi madre puede ser una prostituta, pero no dejará de ser mi madre. Lo que yo no puedo hacer es involucrarme en las actividades Exacto. que de manera desordenada tienen ellos. Sí. Pero ¿puedo ir yo donde mi madre que vive en unión libre? Sí. ¿Puedo aceptar una invitación al almuerzo? Sí. ¿Puedo ir a llevarle un regalo del día de cumpleaños? Es que no dejarán Sí. de ser familia. No dejan de ser familia. No pueden compartir sus cosas malas o alcahuetearles en la casa. Por ejemplo. Pero son familia. Pero son familia.
Lo que usted no puede es participar de lo malo o tolerar lo malo dentro de su casa, donde usted es el amo y dueño. Pero la familia siempre será familia. Pastor, me hicieron una pregunta, que ¿cuál es el problema de que en mi apartamento viva una pareja en unión libre? ¿Que cuál es el problema si yo no estoy viviendo ahí? Bueno, eso depende de la concepción que tenga el cristiano, si su apartamento es suyo, ¿no? Por eso es mío. Que lea el Salmo 101, Ya. que le dice, no pondré delante de mí ojos cosa injusta. Hablando de los que deben de vivir en mi casa, en mi apartamento, en mi inmueble. Entonces, yo tengo un apartamento y lo voy a alquilar. Lo primero que le dije a la persona fue, no me le alquile a gente que vengan a causar desorden, a consumidores de alucinógenos, a gente que vive en unión libre, a parejas que vayan en contravía de lo que son nuestros principios. Eso es lo que yo haría. ¿Está claro? Alguien puede decir fanático, discriminación, no, pero es que yo con lo mío puedo hacer lo que quiera. Y si alguien me dice, y se demora mucho, que se quede sola, la casa o el apartamento. Al final, yo debo de entender que priman por encima de todos mis principios. Yo soy cristiano. Eso es como el creyente que tiene un hotel y alquila por media hora. Él tiene que definir si tiene un prostíbulo o un hotel. ¿Está claro? Nosotros tenemos que ser cristianos donde marquemos la diferencia y en ese caso pues se abre la posibilidad de compartirle el evangelio a quienes viven esa vida desordenada. Amén, hermano Carlos. Preguntan, mi pastor, un saludo para usted y para toda la mesa de trabajo. Pastor, ¿por qué en Éxodo capítulo 4, verso 24, se menciona que Jehová Dios quiso matar a Moisés? Muchas gracias por su respuesta. ¿Éxodo qué? Éxodo 4, 24. Yo creo que el mismo texto le da respuesta a la persona. Porque en ese orden usted puede encontrar que el párrafo está relacionado con el llamamiento de Dios a Moisés. Y ante la insistencia de Moisés a no, y no, y no, entonces, perdónenme lo que voy a decir, como que saca de paciencia a Dios. Y entonces viene la reacción. ¿Cuál es el versículo? 4:24. Leamos el 4:24. Ya en el versículo 18 en adelante, usted va a encontrar, así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano y le dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, pero no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo primogénito. Y aconteció en el camino, en una posada, Jehová salió al encuentro y quiso matarlo. Bueno, aquí el caso, la persona debe entender que
había una ley a partir del capítulo 17 del libro del Génesis, que era la circuncisión. Moisés, en la ausencia de su pueblo, había desconocido la norma por la cual se identificaba ese pueblo con Dios, que era a través de la circuncisión. Y Moisés no había circuncidado a su hijo. Por esa causa es que se da el texto. Dios quiso matar al hijo de Moisés porque era incircunciso. Y si usted sigue leyendo, encuentra que toman una barbera de pedestal, Sí. y circuncidan al niño y el problema se soluciona. Sí, pero no era que quería matar a Moisés, sino al hijo. Al hijo de Moisés, porque no había sido ¿qué? Circuncidado. La moraleja ahí es que hacemos las cosas como Dios manda o pagamos un precio muy alto. El caso de la familia de Moisés, a causa de no poner en práctica el pacto que Dios había hecho con Abraham relacionado a la circuncisión, casi le cuesta la muerte de su hijo. Hagamos las cosas como Dios manda. Amén. Pastor, ¿pecar por omisión o pecar por acción es lo mismo? Al final es pecado. Así de simple. Pero ¿qué es pecar por omisión y qué es pecar por acción? Yo me doy cuenta que alguien está haciendo algo malo, guardo silencio, me estoy haciendo partícipe del pecado. Vamos a colocar un ejemplo. Me doy cuenta que hay un caballero, padre de familia, que abusa de su niña o de su niño. Y se queda callado. Y me quedo callado. Exacto. Es tan grave como si estuviera yo mismo haciéndolo. Porque yo sé que los niños hay que cuidarlos y respetarlos. O sea, dentro de la ley se sanciona al que en la práctica lo hace, como al que sabiendo no lo denuncia. A eso es a lo que se refiere el caso de omisión. Y el de práctica es yo hacer o abusar del niño. Ante Dios y ante la ley, eso es pecado. Pastor, ¿y cuál debe ser el proceder de un cristiano? Que al decir cristiano, pues ahí está el hombre y la mujer. Eso de hermanos y hermanas, eso. ¿Cuál debe ser el proceder de un cristiano dándose cuenta de que un hermano que está sirviendo en el altar está en pecado y sigue sirviendo? ¿Él debe de denunciar o debe quedarse callado? El primer paso desde el punto de vista bíblico es llamarlo a solas. Esa persona. Sí. No le dice al pastor. No, él debe, no, porque solo se debe de llegar hasta allá cuando se haya surtido el debido proceso. Si tu hermano peca, ve y llámalo a solas. Genérale conciencia. Si el hermano reacciona de manera positiva, has ganado a tu hermano. Ese es el primer paso. Segundo paso, si él persiste, ahí sí, llame al pastor, miembro de la junta local, y plantee la situación para que entre los tres le generen conciencia al individuo. Si él persiste después de esto, entonces ya no es ese creyente, es el pastor, que es la autoridad de la iglesia, debe de decir a la iglesia: hermanos, hay una dificultad, el hermano fulano de tal viene con este comportamiento, ya se le llamó a solas, ya tuvimos una reunión con él y la junta local o los diáconos, pero él persiste y nosotros no queremos que el hermano se pierda. Así que yo ruego que ustedes lo rodeen, hablen con él, le generen conciencia para que salvemos al hermano. Pero si después de ese paso el tal sigue, entonces hay que tomar la decisión de decirle a la comunidad que aunque fulano viene a culto, ya no es más miembro del cuerpo de Cristo, no es miembro de la iglesia del Señor, por lo cual no es un hermano.
Él podrá ir a reuniones, pero no será hermano. En 1 Corintios 5 está el caso del incesto. Y la decisión del apóstol y de la iglesia fue aislarlo por completo bajo teniendo en cuenta el concepto de que hermano es el que hace la voluntad de Dios. Pero como este no la hace, entonces ya no se puede tener como hermano. Él sigue buscando las reuniones, pero todo el mundo lo margina. Luego, en la segunda carta, Pablo le recuerda a los corintios que ese hermano se está muriendo de tristeza por la indiferencia de ellos, en consecuencia deben de recibirlo. Porque ya el tipo ha dado frutos de un digno arrepentimiento. Entonces son normas disciplinarias desde el punto de vista bíblico. Amén. Hermanos, el Señor Jesús les bendiga. Una pregunta: si un hermano se divorcia sin el tribunal eclesiástico, sin haber ido a esa instancia, ¿puede ser impedido para congregarse o hasta quedar enemigo del pastor? No. Yo no hallo razón para que una persona que se divorcia se convierta en enemigo del pastor. Pues lo saludable es que antes del divorcio vaya al tribunal eclesiástico. Uh-huh. Pero es que es tan complejo porque hay personas que tienen, o sea, las rupturas de las parejas se dan por tantas cosas que solo cuando se acude al tribunal eclesiástico, ellos hacen un análisis muy minucioso y dan al final un concepto. ¿Ya? Pero realmente no existen motivos para que una persona que se haya divorciado se convierta en enemigo del pastor. A mí se me hace que puede darse, no por el creyente, sino porque de pronto el pastor es muy cerrado en su manera de pensar, tal vez no tiene la información necesaria o el conocimiento acerca de esa doctrina de la iglesia, y en razón a ese desconocimiento sataniza, condena, escandaliza, y eso hace de que se convierta en un enemigo. Pero no debería de ser así. Si un hermano se divorcia, vamos a suponer, siendo él el culpable, cayó en adulterio y al final toma la decisión de que es mejor estar con otra persona y no con su legítima esposa, y acude al recurso que le confiere la ley del Estado y se divorcia, pues yo pienso que ahí lo que el pastor debería hacer es generarle conciencia buscando que él no se pierda. Porque yo puedo divorciarme y no condenarme. Claro, la Biblia habla de eso. Entonces, dependiendo de la circunstancia, es el trato que se le debe dar a la persona. Pero en ningún sentido o caso se debe de considerar enemigo al hermano divorciado. Porque al final de todo, es uno que el enemigo hirió en el camino. Y nosotros no podemos hacer como suele suceder en ciertos campos, ¿no? Donde dejan al compañero a la vera del camino, cuando el deber es darle la mano, sanarlo, restaurarlo y juntos caminar en pos de una patria mejor. Amén. Amén. Oiga, pastor, la pregunta: ¿se puede enseñar demonología para saber a qué nos enfrentamos? Pues los que se convierten en demoniólogos se les olvida el poder del evangelio. ¿Qué es demonología, pastor? Bueno, gente que se especializa en hablar de demonios. Ah, no. Hay cadenas de radio y de televisión hoy que se lo pasan hablando de demonios. La jerarquía. Las 24 horas hablando de demonios. Que para saber a qué echando fuera enfrentarnos. demonios. No. Pues cuando uno le hace culto al demonio, pues termina endemoniado. Usted lo que tiene es que creer en Cristo y predicar a Cristo. Uh-huh. Yo aprovecho la ocasión para contar una historia de la vida real. Tuve la oportunidad de hablar con alguien que asistía a una comunidad donde su líder, si se levanta a las 5 de la mañana y prende los medios, está echando fuera demonios.
demonio de fornicación, demonio de adulterio, demonio de hurto, Sí. y echan demonios todo el día y toda la noche. Entonces yo le pregunté al presunto cristiano, ¿su centro de reunión es un centro donde se predica Cristo o donde se le hace culto al demonio? Porque yo no puedo concebir que en el lugar donde se adora a Dios y donde está el pueblo de Dios está invadido de demonios. Sí, Claro. sí. Entonces yo no debo de... Esas son corrientes que nacen de los neopentecostales y de los grupos católicos renovados que pretenden tomar partes de la Biblia para justificar sus creencias, y lo que hacen es de alguna manera desgenerar, ¿sí? Pervertir la esencia del Evangelio. Y la palabra que dice que para saber a qué enfrentarnos No, es pues, como una, sí, como una salida ahí, pero eso trae muy malas consecuencias. vea, yo conozco de casos de personas que se entregan a esa filosofía que Sí, en todo ven demonios. sí, tienen consecuencias Yo muy visité negativas. un amigo compañero a quien pues he apreciado mucho, pero me llamó la atención porque ellos hablaban mucho de las influencias demoníacas. Y vi una figura de ahí, un cuadro, y me dio por preguntarle, porque me había contado que en la noche anterior había librado una lucha con el demonio y el diablo le decía que lo iba a matar. Y él luchaba con el demonio y que el diablo le... Y, pues a mí, la verdad, perdonen si lastimo a alguien, yo no pienso así. El que es de Dios, el maligno, No lo toca. no lo toca. Claro. ¿Está claro? Vestidos de la armadura de Dios, para que cuando llegue el dardo del enemigo, Sí. se Amén. apague. Amén. Amén. Yo no entiendo por qué un cristiano vive a toda hora peleando con el diablo. Exacto. Cuando la gente vive con ese concepto, entonces ven demonios en toda parte. Déjenlo Exacto. quieto. Entonces le pregunté, le dije, ¿usted qué ve aquí en este cuadro? Y él ahí mismo le hizo la interpretación. La predisposición que tiene Ajá. los lleva a ver lo que no es visible, lo que no existe. Por eso yo siempre he creído que en vez de predicar, ese yo, prediquemos a Cristo. Amén. Amén. Que yo eché un demonio, que yo resucité un muerto, que yo iba por el camino y vi en un río que bajaba un pez de espaldas y lo resucité. Yo. Pues cuando la gente vive bajo ese concepto, hace tiempos que Jesucristo no está ahí. Amén. Siempre he dicho, y todavía me sostengo, y creo que hasta la muerte, si un ángel viniera a decirme lo contrario, no lo creería. La mejor manera de predicar el Evangelio es a través del Evangelio. Entonces, cuando yo predico el Evangelio, no tengo que estar preocupado en los demonios. Claro. Cuando yo predico el Evangelio, no tengo que estar preocupado por los mensajes subliminales. Cuando yo predico el Evangelio, no tengo que estar preocupado por la nueva era. El Evangelio es la vacuna para el alma. Amén. Si la gente aprende a creer al Evangelio, se libera de conceptos supersticiosos, neopentecostales y de ahí para todo lo que usted quiera. Amén. Son los católicos y los neopentecostales los que viven hablando de conjurar, de exorcismos, cuentos que realmente desfiguran la buena imagen del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Mire, hermano Carlos, esta pregunta y mire cómo la formula. Dice, pastor, ¿por qué hay tanto evangélico tan pobre y necesitado? Si son hijos del Rey de Reyes y el dueño del oro y de la plata es él, ¿no? Lo digo porque conozco una señora, dice que la conoce, una señora que es intachable como evangélica, pero es muy pobre. ¿Y quién dijo que ser pobre es un delito?
El dueño de todo nació en una pesebrera. Entonces, ¿qué? Y la Biblia dice que los pobres siempre los tendréis con vosotros. Pero me llama la atención como menciona evangélicos. Sí, evangélica. cuestiona. Cuestiona. Claro, le hace el Salmo 42 y le dice que a David también le cuestionaban frente a la adversidad. Le decía, ¿dónde está su Dios? Ujú. Hay una anécdota muy importante que quiero compartir para darle respuesta a la personita. Un hacendado invitó a un pastor que tenía los zapatos rotos para mostrarle todos sus bienes. Lo llevó a la cima de su hacienda. Le mostró los cultivos, la ganadería, la casa, todo lo que tenía de valor. Y después de que le mostró todo lo que tenía, le preguntó al pastor, pastor, ¿y usted qué tiene aquí? Y el pastor le dijo, ¿aquí? Nada. O sea, el tipo llevó al pastor para humillarlo. Ujú. Porque, entre comillas, desde la visión del hacendado, el pastor era pobre. Pero el pastor se la devolvió. Y le dijo, señor hacendado, ¿y usted qué tiene arriba? Se quedó mirándole y le dijo, nada. Dijo, esa es la diferencia. Amén. Que usted lo tiene todo aquí, yo no tengo nada aquí. Pero usted no tiene nada arriba. Yo tengo mi tesoro en el cielo. Amén. No es delito ser pobre. Ujú. ¿Está claro? Tampoco es delito ser rico. El problema radica es el por qué soy pobre y cómo también manejo mi riqueza. Eso también, sí, señor. Porque gran parte de la pobreza puede ser el resultado de la mala administración, en la cual Dios no tiene nada que ver. Exacto. Como también, ¿cómo manejo mi riqueza? Porque ser rico no es delito. Algunos malinterpretan el texto donde dice, cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces creen de que los ricos no se salvan. Pero si usted sigue leyendo el pasaje, punto seguido Jesús salvó a Zaqueo, un tipo multimillonario. Después de que los discípulos le habían dicho a Jesús, si es tan difícil que un rico se salve, entonces ¿quién pues podrá ser salvo? Jesús le dice, lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Y enseguida le salvó a Zaqueo, que era un tipo multimillonario. En la Biblia aparecen ricos salvos. Abraham, Isaac, Jacob, Job, David, etcétera, etcétera. El problema no es ser rico o ser pobre. El problema es cómo vivo yo mi vida. Porque Dios no hace acepción de personas. Entonces, si un rico pone su riqueza para su propio ego, manipular, maltratar a su semejante, pues esa riqueza no sirve. Pero si él la pone en el servicio a la obra de Dios y para bien de su propia familia, esa riqueza es una bendición. Por eso es muy importante que se entienda que muchos pobres se van a perder y muchos ricos se van a salvar. Muchos pobres se van a salvar y muchos ricos se van a perder. Porque el problema no está el del tener o no tener, sino cómo direcciono mi vida en relación a las exigencias divinas. Amén. Amén. Dios le bendiga, pastor. Tengo una inquietud. En Isaías, en los últimos capítulos, habla acerca de no comer carne de cerdo. El objetivo en mi vida es obedecer a Dios. Por favor, pastor, ¿me puede explicar? ¿Estoy interpretando mal la Biblia? Sí le está interpretando, porque esa ley, según el capítulo 27 del libro de Levítico, el último versículo dice: estos son los mandamientos que Jehová Dios ordenó para los hijos de Israel en el monte del Sinaí. La mejor respuesta la encuentra en Hechos capítulo 10, donde hay un hombre llamado Cornelio, el cual es temeroso de Dios, piadoso, que hace oraciones a Dios siempre y da limosnas al pueblo.
solo que necesitaba algo, ser bautizado Amén. en el nombre Amén, del amén. Señor Jesús. Baste la oportunidad, o sea, esta la oportunidad para decir que no basta con ser buena persona. Así es. Hay que reunir las exigencias divinas. Era piadoso, era temeroso de Dios con toda su casa, daba limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre, y un ángel vino. En ese mismo momento que él tiene la visión y el diálogo con el ángel, en otra parte de la geografía, Dios hace descender un lienzo atado de las 4 puntas, lleno de animales De toda clase. de toda clase, limpios e inmundos, entre ellos el cerdo. Y la visión se le está dando ¿a quién? A Pedro. Una vez que Pedro ve la visión, escucha una voz que le dice: Pedro, levántate, mata y come. ¿Cuál es la reacción de Pedro? Que dentro de su cultura era prohibido comer cerdo. Que no. Nunca he comido cosa inmunda, así que ahora no lo voy a hacer. La respuesta de Dios, ¿cuál es? Pedro, No, ya. no llames inmundo a lo que Dios limpió. Amén. ¿Qué buscaba Dios? Enseñarle a Pedro que así como para él era inmunda la carne del cerdo y otras, como el bagre y otros, así también eran inmundos los gentiles para el pueblo de Israel. Pero que Dios en su gracia abría la puerta para que judíos y gentiles llegaran a ser la iglesia de Dios. Cuando Pedro lo entiende, se va y cumple la misión. Luego Pablo, escribiendo a Timoteo, en el capítulo 4 de su primera carta, enseña: el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse ni mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen los creyentes y los que han conocido la verdad. Amén. Porque estos ignoran que por la oración el alimento es santificado. Entonces coma carne de la que haya, no coma cuento. Coma Eso carne. sí, antes de comer, ore, dando gracias por la Pero no provisión. solamente porque es carne de cerdo, sino cualquiera de los alimentos. No, pues imagínate. No debe dar gracias. Claro. Imagínate que hubo una discusión en Roma, léelo en el capítulo 14 de la carta a los romanos, donde habían unos que pensaban que eran mejores porque comían legumbre y condenaban a los que comían carne. Y los que comían carne juzgaban a los que comían legumbres. Sí, ajá. Pablo entra a mediar y a enseñarles que ni la carne ni la legumbre salvan a nadie, porque va al vientre y del vientre a la letrina y ahí terminó todo. Amén. Ya que lo que ellos tienen que aprender es a dejar de estar haciendo juicios que no les compete y entender que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, Amén. sino en justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Amén. Luego los señores gnósticos influenciaban a la iglesia en Colosas, cuestionándolos porque comían diferente a los hebreos, no guardaban lunas nuevas, ni días de fiesta, ni días sábados, y censuraban, condenaban a la iglesia. Entonces Pablo les dice que nadie los juzgue, ni en comida, ni en bebida, ni en lunas nuevas, ni en días de fiesta, ni en días de reposo, porque eso era apenas la sombra de lo que había de venir, que es lo real. Y lo real es Cristo. Cuando crees en Cristo, todos los problemas equivalentes a festividades, alimentos, ceremonias, días, etcétera, pasan a la historia para darle prelación a nuestra nueva fiesta, que es Cristo, el cual ya fue ofrecido por nuestros pecados. Amén. Amén. Hermano Carlos dice, Santiago 5:14 habla de ungir con aceite
a los enfermos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, ungele con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Dice, ¿a qué clase de aceite se refiere? ¿Y debo usar siempre aceite cuando vaya a orar por un enfermo? Hay dos corrientes de pensamiento dentro del cristianismo. Unos que lo manejan de manera material, es decir, voy a orar por el enfermo y tomo aceite de almendras o aceite de oliva, me froto las manos e impongo las manos sobre el enfermo. Hay otros que pensamos que el verdadero aceite es la unción del Espíritu Santo en la vida del creyente. Independientemente de cómo lo haga, lo esencial aquí es que el que lo haga en el nombre del Señor. Yo he orado por gente ungiéndome con aceite, porque la persona o quienes están ahí le dicen, pastor, aquí está el aceite. Y bueno, por no lastimar la conciencia en el momento de aquellos, lo hago. Pero bíblicamente es la unción del Espíritu Santo. Claro, es el mejor aceite que hay. Bueno. Un hombre con el Espíritu Santo ora por un enfermo y si en la soberana voluntad de Dios está sanarlo, lo sana. Con o sin. Porque al final no es el aceite. Sí. ¿Está claro? Al final es la autoridad de Dios delegada en la persona que va a orar y la capacidad de creer en la persona afectada. Porque para que aquello se dé, se requieren tres cosas: la voluntad de Dios, la fe del individuo y la autoridad del que ora. La Biblia habla que hubo lugares donde Jesús no hizo milagros por la incredulidad de ellos. Como también habla de que hubo un evento muy particular en el capítulo 2 del Evangelio de Marcos, donde Jesús puso a caminar el paralítico por la fe, no del paralítico. Eso es lo que iba a preguntar, sino pastor. De los que lo llevaron, porque decían, esta oportunidad no se puede perder. Aquí está el que tiene el sea, control. Dios sanó el paralítico no por la fe que tenía el paralítico, sino por la fe que tenían los que oraron por él. Los que y eso llevaron. Sucede en este tiempo. Sí, Señor. Claro. Pero dentro de todo eso hay algo que los cristianos no hemos podido entender. Y es la soberana voluntad de Dios. El día que los cristianos entiendan la soberana voluntad de Dios, dejarán de cuestionar. Tanto que le oré a Dios por mi papá y por qué se murió. Ya. Se les olvida que Él es soberano. Que es soberano. Sí, Dios hace lo que quiere. Cuando Dios tiene una persona para que viva otros días, escucha la oración y sana al enfermo. Pero cuando Dios dice, no más, reúnase todos en el mundo a interceder por ese individuo. Y nadie lo va a evitar que se vaya. Porque de no ser así, el apóstol Pablo estaría por ahí todavía. Pastor, para eso se necesita, ¿qué digo yo? Madurez espiritual, claro, para entender eso, ¿cierto? Conocimiento de lo que es la vida cristiana. Conocimiento de Dios. Y es que hay un sinnúmero, hermana Mercedes, hay un sinnúmero de cosas que pudiésemos evitar si alcanzásemos a entender la clase de Dios que tenemos. Y la soberanía de Dios. Claro, dejaríamos de cuestionar muchas cosas y aceptaríamos lo que aceptó un hombre que realmente conoció a Dios. Me refiero a Pablo. Sea que viva o sea que muera, del Señor soy somos. Del Señor. Amén, amén. Algunos creen que por ser cristianos, exacto, no se enferman, no pueden sufrir calamidades. Hombre, maduremos como cristianos, sí, y entendamos que la verdadera filosofía del cristianismo en la tierra no es obtener, vivir cosas materiales. La verdadera filosofía del cristianismo en la tierra
es hacer la escuela para la eternidad. Lo que pase con el resto, debemos de estar sujetos a la soberana voluntad de Dios. Amén, pastor. Amén. Preguntan, Dios los bendiga grandemente a todos. ¿Cómo puedo explicarle a un trinitario cuando Jesús dijo en la cruz, Padre, consumado es? Cuando el predicador entienda cuál es la condición de Jesús ahí. ¿Cuál es la condición de Jesús ahí? Bueno, está haciendo la obra de la redención. En esa condición Él es mi hermano. Y en esa condición de hermano, ora. Porque los hermanos oramos. En esa condición de hermano, siente dolor. Porque nosotros sentimos dolor. En esa condición de hermano, muere. Porque todos morimos. ¿Está claro? Vuelvo a decir lo que más de una vez he dicho acá. Mire a Jesús en el contexto que está. Y entonces no le será imposible entender que Él en todas sus expresiones no dejó de ser Dios sin dejar de ser hombre. Amén. Hermana Mercedes, ¿qué pasó? Es que son tantas que uno no sabe ni cuál hacer. Bueno, mi pregunta es, tengo 56 años, mi esposo tiene 60, pero él se enamoró de una niña de 20 años y vive con ella. Yo soy adúltera, pues sigo casada. ¿Qué debo hacer? Yo soy. ¿Adulto? Ella está preguntando si ella es adúltera porque sigue con él. Si es legalmente casada con él, Sí. ella no es adúltera. El adúltero es él que tiene otra mujer. Ella debe de cumplir su deber conyugal con su marido si es capaz de tolerar esa situación. Si no es capaz, tiene 3 opciones. Lo tolera a pesar de que tiene otra mujer. Se separa y se queda sin casar o inicia un proceso ante el tribunal eclesiástico, el cual después de hacer el análisis emita un concepto donde le faculte para que usted se divorcie. Sígame. Dice, hermano Carlos, Dios lo bendiga, pastor. Tengo una pregunta. ¿Puede hacerme el favor de explicarme la diferencia entre una predicación y una enseñanza? Ambas son predicaciones. La diferencia que hay es en el contenido. Porque no es lo mismo transmitirle un mensaje de llamamiento a un pecador que transmitir un mensaje de formación a un creyente. Pero en el término general, Ya, predicar es predicar, ya. es pregonar, es decirle al creyente cómo debe vivir. Esa es la o decirle enseñanza. exactamente, Y la predicación es hablar a las almas. exactamente. Ya. Dios le bendiga, Pastor Carlos, y los hermanos que están con usted. Mi pregunta es, ¿la iglesia volverá a vivir en la tierra? Según usted ha dicho, la iglesia que ya está en las bodas del Cordero volverá a vivir en esta tierra sin relación con esta primera tierra pecadora. Por favor, explíqueme. Bueno, vamos a suponer que el Señor Jesús viene hoy por la iglesia. Estoy hablando de una ¿qué? Suposición. Para que mañana no digan, el pastor Carlos dijo que el día tal venía el Señor. Yo no estoy diciendo eso. Estoy tratando de orientar para que entendamos el mensaje. Entonces, vamos a suponer, es una suposición del pastor Carlos, que el Señor viene hoy. Lleva a su iglesia. Entonces comienzan 2 etapas. Una en el cielo y otra en la tierra. ¿Qué pasa en el cielo? La adoración celestial, ante el tribunal de Cristo para recibir los galardones, los cristianos, las bodas del Cordero, etc. ¿Cuánto dura ese tiempo? 7 años. Y durante esos mismos 7 años, en la tierra hay gran tribulación.
que surge como resultado de un mal manejo político, según Apocalipsis 13, ¿ya? Y que a causa de ese manejo vienen juicios, los cuales hacen que el 70% de la población mundial muera, para que quede el 30%. Se lo simplifico. Hay 8.000 millones de personas hoy en el mundo. Si eso comenzara hoy, la semana 70 de Daniel, entonces 6.000 millones de personas morirán. Estamos hablando, si eso comenzara, ¿cuándo? Hoy. Solo quedan 2.000 millones de personas. De esos 2.000 millones de personas, el Señor los reúne y separa a los buenos de los malos, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. A las ovejas los colocará a la derecha, a los cabritos a la izquierda. Le dirá a los de la izquierda: id malditos al fuego eterno preparado para el demonio y sus ángeles. A los de la derecha les dirá: venid benditos de mi Padre a poseer el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Vamos a suponer que de esos 2.000 millones, 1.000 millones salen declarados justos. Sobre esos 1.000 millones es que la iglesia va a gobernar en el periodo milenial, en el reino de Dios, según Apocalipsis 20, según Isaías capítulo 11, según Isaías capítulo 50 y 65 verso 19, según la oración de Jesús en Mateo capítulo 6, donde le dice: pidan que venga el reino. La iglesia gobernará en la tierra sobre esa cantidad de personas, ellos en condiciones humanas, la iglesia en cuerpos glorificados. Terminados los 1.000 años, según Apocalipsis 20, Satanás será suelto y saldrá a engañar ¿a quién? A esos 1.000 millones. Estoy hablando de supuesto, ¿no? Que tuvieron la ñapa de, en razón de haber tratado bien a Israel, disfrutar del reino de Dios 1.000 años en la tierra. Satanás cumplió los 1.000 años, es suelto y sale a engañarlos. Entonces viene un juicio de Dios, en el sentido de que ellos se rebelan contra Dios, fuego desciende del cielo y consume los ejércitos de Gog y Magog, y viene entonces el juicio final. Después del juicio final, la Biblia dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué pasa con la iglesia? Bueno, que hasta hoy Dios está con nosotros. Amén. A partir del momento del juicio final, nosotros estaremos con Él por la eternidad. Amén. ¿Dónde? No me digas si arriba o abajo o en término horizontal. Seremos espíritus perfectos y como tal no necesitaremos tierra ni productos de la tierra, porque los seres glorificados no comen ni beben.